No, Romina, justamente te estaba diciendo que íbamos a tener el placer de charlar con un periodista, escritor, docente, guionista, hincha de Independiente. A ver si lo tenemos ahí. Señor Rodolfo Palacios, buen día. Buen día, lo que más me gustó es hincha independiente. Por Realmente supuesto. no me lo refrenda, así que muy bien. No, pero escuchame, un oriundo de Avellaneda te tiene que hacer referencia a lo más importante, ser hincha de Independiente. Sos oriundo de Avellaneda e independiente, imagino. No, bueno, ahí te traicioné. No, igual con los hinchas, tengo amigos hinchas Racing, y respeto mucho. Ellos no nos quieren, pero yo quiero los hinchas No, vos Racing. sabés que toda mi familia es de Independiente. Yo soy hincha de Racing, toda mi familia es de Independiente. Y he seguido campeonatos de Independiente cuando ha jugado en la era Menotti. Lo he seguido, Menotti. pero por todos lados, ¿eh? Es impresionante. A mí me gusta tener amigos en ambos clubes. Y la verdad que eso de que hay una rivalidad, es un folclore. Sí, totalmente, es un folclore. Yo, de hecho, tengo muchos amigos de Racing y valoro equipos de Racing, valoro esa pasión, y ellos me dicen Bocchini, lo que me decís vos, Menotti, y yo también valoro jugadores de Racing que para mí fueron de Rubén Paz. Bueno, podemos hablar horas de eso. Sí, Claro. totalmente. Acá, o sea, yo hice toda la presentación tuya, pero acá hay un dato muy interesante. También sos fabricante de souvenirs. ¿Hubo un casamiento que se entregó algo que vos hiciste de souvenir? Mira, he hecho cada cosa que rozó el delito, así que bueno. No, porque en una época también no coleccionaba, salió medio mal, pero tenía objetos de asesinos que me iban dando y los terminé tirando por la energía negativa. Y lo que te referís del souvenir, vos sabés que no fue una estrategia la editorial, pero bueno, viste, cuando sale un libro, medio que yo hasta lo pude pensar como una estrategia, sí, digo. Y era el casamiento de Vitete y salieron, él mismo dice, si querés entregamos el libro como souvenir, y se entregó el libro. Yo no me quedo ni una copia porque era un souvenir, era como la foto de ellos, que decía casamiento de Luis Mario y Elisette, y nada, pero la pesadilla fue cuando tuve que firmar los 200 libros. Ay, claro. Bueno, y ya que estamos hablando de eso, Rodolfo, yo soy una gran admiradora tuya. ¿Cómo fue que empezaste a investigar y escribir las historias de asesinos? Porque ahí tenemos algo en común, y es que a mí me apasiona la mente de los asesinos. ¿Cómo sí, vos sabés que yo ya estoy medio agotado, ¿viste? Cuando esos departamentos que tenés que cambiarle la luz, electricidad, el gas, bueno, yo ya llegué a ese punto. Llegué a un grado de agotamiento, por eso ahora estoy tratando de hacer otras cosas, más allá de que en Infobae voy siempre a lo mismo. Acabo de terminar una nota de Barreda, así que imagínate. ¿Cómo llegó? De una manera bastante rara, porque yo empecé haciendo fútbol local en Mar del Plata en el 95, tenía 17 años, y hasta que un día en un diario, Mar del Plata no es un pueblo, pero era un diario de pueblo, era el diario del Atlántico, era de crónica de Héctor García, y todos hacíamos de todo, desde ir a cubrir un accidente en la esquina, desde ir a cubrir un árbol que se cayó, desde un gatito atrapado en un edificio, hasta una señora que reclamaba porque la familia la había abandonado, hasta la llegada de los boxeadores campeones o de los Curuchet o lo que sea. Y a mí un día me tocó un policial y no hubo camino de regreso, yo siempre digo, porque faltaban los de policiales y mandaron, hasta me acuerdo, me mandaron un día a recibir al entonces presidente. Estamos hablando de los 90. Y también recibir equipos de recién Independiente con el flaco Menotti, justamente hablando de eso, cuando llegaban a Mar del Plata. Y bueno, y me tocó un policial, me acuerdo que era una mujer, que aparte mirá que policial, una mujer que le habían asesinado cuando yo estaba haciendo los mandados. Fui al barrio, y bueno, viviendo todo eso en el barrio, hoy cada vez se sale menos a la calle. Bueno, hoy no se puede, pero en la cobertura del ejercicio periodístico se sale cada vez menos a la calle, porque estamos un poco escribiendo desde lo virtual. Me incluyo, claro. Yo acabo de escribir una nota con fotos que me mandaron y 2 testimonios por WhatsApp, pero bueno, lo que tenía ese diario era que salías a
todo el tiempo. Y bueno, lo escribí con los codos, me acuerdo ese día, quise imitar un poco a García Márquez y arranqué mientras pensaban a salir a hacer los mandados. Juana Pérez no sabía que le iban a asesinar, una cosa horrenda la escritura de esa croniquita. Y bueno, a partir de ahí empecé haciendo el periodismo más básico, más clásico, que es el de, me acuerdo que llamaba a todas las comisarías. Mi abuelo, quien lo conocí, mis abuelos fueron comisarios, pero no los conocí, y intuyo que también debe haber sido una cosa muy rara, porque terminé hablando con comisarios cuando mi abuelo había sido comisario. Fue como, no sé, como un destino ya marcado. Claro. Y llamaba a todas las comisarías, mirá el laburo que era, llamaba de la primera a la 11ª, y no sé si había 15 en Mar del Plata, y llamaba para ver los hechos del día, los escribía, después salía a la calle, pero bueno, todo muy desorganizado porque era mucho trabajo. Hasta que después vengo al diario Perfil, y ahí empiezo a entrevistar ladrones y asesinos, y al dueño ahí en ese momento le interesó. En ese momento me acuerdo que, por ejemplo, en la televisión no estaba permitido entrevistar a ladrones y asesinos. Hoy ya prácticamente conducen programas. Pero en ese entonces me acuerdo que escribían cartas al correo de lectores, y Nelson Castro me terminaba defendiendo porque yo nunca me interesó hacer apología, todo lo contrario. Simplemente me parecía que a ver qué pasaba por la cabeza de estos tipos, ¿no? De las crueldades. No me interesaba que me narraran el hecho en sí, hasta el día de hoy. Claro, no más me interesa el perfil, que me cuentes la cómo... personalidad. Totalmente, y sobre todo las horas previas, ni hablar de la infancia, y las horas posteriores, porque cuenta mucho las horas previas. Es como que la muerte va merodeando, se va mostrando, y bueno, y tratando que eso en realidad fue algo natural, y después ya una búsqueda de bueno, a ver, Arquímedes Pucho, ¿tiene un rasgo humano? Te iba a preguntar justamente sobre yo. eso. Justo te iba a preguntar de eso, porque vos en la mayoría de tus libros, algo que lográs retratar es una sensibilidad distinta del personaje. ¿Cómo lográs involucrarte tan intensamente con el entrevistado para poder captar eso? No, y cómo el entrevistado también, ¿no? Se termina vinculando contigo. Es raro, bueno, al final terminó siendo medio como un círculo vicioso, porque al principio lo más difícil que me salió fue que Robledo Puch me pudiera recibir. Y al tener la figurita difícil, yo me acuerdo que otros asesinos y ladrones me escribían, porque cuando salió ese libro era medio al revés, que muchos me querían muchos ladrones asesinos, Romina lo sabe seguro, tienen ese ego como si fueran artistas, claro, de que merecen ser perpetuados en las páginas. No importa que era el caso de Pucho. Pucho le interesaba trascender, aunque uno pusiera, como escribí yo, una crónica que me daba asco. Después lo saqué por un juicio de valor, y a mí no me interesaba juzgar. Claro. Yo lo que elegía era juzgar, mostrando a través de escenas acciones de estos personajes. Y bueno, lo que dijiste vos, me involucraba bien a fondo. El primero que me involucré, más allá de que había entrevistado otros ladrones asesinos y ya tenía como más de 10 encuentros con Gilla Murano, fue con Robledo Puch, y no termina siendo gratuito y liviano, porque estás atravesando una oscuridad ajena que te enfrenta a tus propios lados oscuros, y esto me refiero, no que yo voy a salir a matar, sino lados oscuros de te replanteas una cuestión existencial. Tal cual. De cómo quedo enganchado en alguien tan oscuro. Yo me acuerdo, escribía, vivía en San Telmo, estaba en pareja, y yo escribía con las luces apagadas, estaba como desanimado, salía de verlo a Robledo ensimismado. Mi compañera entonces me decía, pero saliste transformado. Iba a un cumpleaños y me preguntaban de Robledo. Yo por eso digo que me había transformado en un momento en el cazador que entra a un zoológico a cazar las especies más exóticas. Claro. Y me replantaba bastante ese rol, y hoy por hoy me lo replanteo, y por eso es como que digo, ya está, mucho más, digo, hice demasiado, y no, por eso a veces digo, de dar entrevistas, salvo esta que ya de antes me sentía cómodo y me interesaba conocerlos, o lo que hace Romina,
pero la verdad que es algo que estoy tratando de alejarme. Claro. Lo último que fui a ver es El hombre gato, el hombre que se cree gato, y salí detonado, es decir, ya siento que ya está, que ya fui por esos lados y es repetirme, es decir lo mismo. Ahora no le estoy diciendo lo mismo, esto nunca lo dije, de hecho. Y era como ya tener un cassette de las reacciones. Creo que me acerqué a lo más parecido a la condición humana hasta del ser más cruel y miserable. Y esa sensibilidad en muchos casos se da, porque hasta el tipo más malo puede tener un costado muy sensible, y hasta el tipo más bueno tiene un costado oscuro. Recordemos que el Papa Francisco contó cuando robó un cáliz, cuando cometió un robo, y es decir, no somos monolíticamente malos o buenos, esa división malos o buenos. Claro. Sí, perdón, ya. Sí, a ver. Terminé con eso, ahora sí. No es un monólogo. No, pero está muy interesante justamente lo que estás diciendo, es totalmente para lo que te llamamos, es lo válido. Y para cambiarle un poquito, vamos a tratar de ponerle una sonrisa a esto. Vos te me adelantaste. No, igual la entrevista pregunten lo que quieran, yo simplemente dije lo que siento, pregunten por favor. Pero esa es la idea. Yo te quiero preguntar, ¿qué te pasó con esto de los objetos que vos me decías? Esto de que coleccionabas o bueno, debe haber cierta atracción, nosotros que hacemos investigación criminal también te pasa, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo fue esa Mirá, transición más que hasta desecharlos? coleccionar suena macabro. Yo escribí una nota en Orsay que usé la palabra coleccionar por una cuestión de que vos en una nota tenés que ponerle un título atractivo. Bienvenidos al periodismo, ¿no? Y no es una crítica a Orsay, sino porque es una autocrítica. Uno siempre, vos te fijás, las noticias hay un título que si vos pones una frase la forzás. No, lo que me pasó que Robledo me daba cosas, me dio un momento un grabador con canciones del Indio Solari, me dio después el grabador se lo volví, me dio un cassette. Tengo 45 cartas de Robledo con dibujos de él, que en su momento con la película se lo di a Luis Ortega porque me agobiaba todo eso y Luis me lo devolvió. Claro, eso, tomá, llévatelo vos, no, te lo devuelvo, fue. Sí, porque es muy, viste, yo creo mucho en eso de las vibraciones, en esa oscuridad, que en algo que ya está cargado de tanta oscuridad, mejor alejarlo, ¿viste? ¿Y sentías, Rodolfo, que él te estaba entregando las cartas a vos o te estaba usando como un medio? No, para mí era un medio. Hay varias hipótesis respecto a la relación de Robledo conmigo que van desde el amor al odio. Pero bueno, hubo como una empatía, digo, a mí yo lo vi llorar. Eso de que era incapaz ahí en las pericias del momento, que hasta el perito de parte, Elías Klaas, un maestro, Elías Klaas, ¿no? Sí, o Neumann, no sé si estoy... Bueno, uno de esos peritos, Raffo participó de la querella, sí, que fue una pericia impecable, salvo un par de cosas que en ese momento se decían, y las pericias del mismo perito de parte, sí, Elías Klaas, decía que Robledo era incapaz, imagínate, la familia lo contrató de Robledo, que era incapaz de derramar una lágrima, y yo lo vi llorar a Robledo, es decir... él creo que me usó como un medio, después decía que yo iba a ser la albacea, que iba a hacer a defendernos a los medios. Y bueno, y volviendo para cerrar el tema de entre comillas, el coleccionismo, que ya tiré todo, con el tiempo terminé con una remera del Gordo Valor, cuando yo fui un día a verlo con una remera que era de Al Pacino en cara cortada y prácticamente me la robó. Te iba a preguntar justamente de eso. Vos tenías una anécdota muy interesante que era que vos coleccionabas cosas y un día te desaparece algo. Y justamente venía en relación a eso. O sea, ¿cómo fue esa anécdota que te robó una remera? Sí, cuando coleccionar, yo estaba todo en una bolsa. Yo le puse el término coleccionar y en un momento me acuerdo que aparece un ladrón y me dice, quiero poner un bar del crimen y agarrar tus cosas. Y yo cuando empezó a tener agarré, tiré todo, desde la remera de Valor que me la dio él y me sacó, eso fue en la cárcel de Campana, te vas a oportunitos que era por Valor, igual todo esto en un tono de broma, no es que me apretó algo. Después tenía un gauchito Gil que era de Beto de la Torre, unos ladrones lo han corrido, que se lo regalé. Después tenía de Gilla Murano, tenía el rosario y los lentes.
y un rosario tipo de porcelana, que ese me lo robaron en un estudio de televisión cuando me hicieron llevar todas estas cosas. Y no me importaba, dije, bueno, mejor ir soltando, pero tiene los lentes y el rosario, que me lo regaló ella. Muchos eran regalos. Después tenía un peine, pero esto es siniestro, un peine de Barreda. ¡Qué bárbaro! Qué fuerte, y después de Pucho, ¿no? me regaló un matasellos que decía quién es Pucho. Todo eso me deshice, es decir, no quise hacer más nada, me dije, y bueno, escribí la nota y le puse el coleccionista, no de huesos, pero el coleccionista de... pero bueno, lo único que me quedan son las cartas de Robledo. Claro. No sé dónde están, porque me mudé hace poco. Claro, recordamos que estamos hablando con Rodolfo Palacios, escritor de, ¿ya cuántos libros? El Clan Pucho, El Ángel Negro, Sin Armas ni Rencores, Conchita, Pasiones que Matan, Adorables Criaturas, Pasiones que Matan. Es impresionante todo lo que has hecho. No sé si para bien o para mal. Yo creo que para bien esto es una construcción, es como vos decís, esta simbiosis para poder descubrir qué hay más allá de todo esto. ¿Y cómo fue este traspaso al cine? Perdón, no te escuché, ¿este traspaso? Al Claro, cine. de tanta, digamos, al cine. claro, ¿cómo? Y me agarró por sorpresa, porque imagínate que ahora está todo de moda. Ahora ya hay un crimen y ya lo quieren llevar al cine, sin importar, bueno, por caso Nair es el último ejemplo, a quien entrevisté también. Creo que fue la última, yo dije, me retiro con Nair, me retiro de esto. Y yo en su momento cuando lo hacía, ya te digo, era mal visto. Y era mal visto cuando Roberto Art hace 100 años entrevistaba a ladrones asesinos, Soyce Reilly, Emilio Perkov, Enrique Sbrech. Hay una lista de Ricardo Patán Rajendorfer, Enrique Sims, digo, una lista de periodistas que hacían esto, pero yo se ve que lo empecé a hacer, lo retomé, fue más que nada en los 90, en un momento que había una cierta sensibilidad, pero era muy mal visto. Claro. Ninguno de los canales de noticias tenía, no sé si salvo Crónica, tenía prohibido entrevistar a alguien que haya cometido un delito. Y bueno, el traspaso al cine primero fue con Historia de un Clan, que más que un traspaso me convocan para trabajar en la serie, y el libro es paralelo. Así que ahí no se puede hablar de un traspaso. Después sí, lo de Robledo, que Luis siempre dice que llegó la historia de Robledo Puch a través del libro, más allá de que la película es muy distinta al libro. La película es mejor que el libro porque muestra no, te lo digo, no es falsa modestia o falsa humildad, te lo digo porque mi libro es muy muy oscuro, tiene mucha oscuridad, y yo creo que si se llevaba eso a la pantalla, la gente se iba a ir a los 10 minutos porque era una oscuridad, mucha densidad. Claro, que puede ser un poco elaborado. Y después, bueno, el robo del siglo, claro. ¿Cómo? Que a veces es difícil de elaborar para otras personas, ¿no? Que no están como acostumbradas a este grado de oscuridad. Claro, pero en el caso de Luis, uno ve la película y hay otra cosa, hay una historia. El cine tiene eso, es una historia. Claro. Por eso la confusión era que muchos decían, pero no es la vida de Robledo Puch. No llega a ser una biopic, hay elementos que son reales y el cine tiene otro lenguaje. Claro. Yo participé en el guión y bueno, y después la del robo del siglo, que está basado en mi libro, pero yo no tuve participación. Eso sería, y después, bueno, hace poco van a hacer algo basado en mi libro de Barreda, Armando Vos, pero bueno, yo creo que no voy a participar. Bueno, pero igual, ¿sabés que te quería contar algo? Yo a mis alumnos de psicopatología forense, como no quiero, digamos, a ver, me gusta integrar lo que es escrito con la cuestión documental. Este año, por primera vez, les pedí que en lugar de mandarme algo por escrito, hicieran un corto documental sobre alguna historia de algún homicida y pudieran mecharlo con imágenes y armaran un relato. Y me lo mandaron ayer a la noche, al principio no entendía muy bien la consigna, y les digo, la consigna es abierta, necesito que me hablen de los rasgos psicopatológicos o psiquiátricos que pueda tener este homicida que eligieron y que hagan un corto documental. Y me mandaron ayer a las 11 de la noche sobre Robledo Puch y tomaron de base la película El Ángel. Así que después te lo voy a pasar porque, bueno, son consignas novedosas. ¿Y viste todas las 12 de la noche, viste?
Sí, después de eso no durmió más, Sí, quédate tranquilo. Como, claro, ves, yo hacía lo mismo y solo... Yo hacía lo mismo, después no podía, claro, me levantaba con... Claro, exactamente. Pasó exactamente lo mismo. eso. Absolutamente, Ramiro. Estamos hablando con Rodolfo Palacios, periodista, escritor, guionista, docente, y en eso quería hacer hincapié. Estás lanzando un curso. Sí, con Juan Mendoza. Juan Mendoza es alguien a quien admiro. Él es un periodista de raza y de calle. Por más que insisto, más allá de que ahora hay permiso, bueno, yo hace poco fui a la Villa 11, a la Padre de Chabriel y a la 11, la ex 1114. Sí. Volví a salir a la calle con las precauciones por Infobae y bueno, volver a hacer periodismo y ver todo lo que pasaba, todo lo desde ver camiones de bomberos ayudando, ver al padre, ver a la gente, digo. Y Juan Mendoza tiene eso de periodismo de calle. Y combinado con lo que yo hago, entonces va a ser un taller, es el 13 de julio, pero no quita de que si se abre otro grupo, porque viste que ahora es todo por Zoom. Claro. Yo sinceramente, para mí, medio que me resistía, porque para mí lo mejor es lo presencial. Pero en medio de una pandemia nos queda la adaptación, claro. Entonces la primera fecha es el 13 de junio. Perfecto. Nada, si los interesados pones que ir es un mail, taller palaciosmendoza@gmail.com, taller palaciosmendoza@gmail.com, y es básicamente lo principal, más allá del género que el tallerista quiera escribir, es que vuelva otra vez a ser protagonista de la historia, poder contar una historia, el alma de la historia, percibir eso, todo lo que hay alrededor de una historia, bueno, sea un policial, sea una historia social. Eso es lo que también nosotros buscamos, es que cuando uno da un taller que uno también aprenda. Y esto no lo digo de una manera demagógica, porque yo he dado talleres y dejé de darlos porque me daba cuenta que también yo no me repetía, viste, y el taller hay que darlo con esa seriedad y que también que sea recíproco. Que sea un aporte de los dos lados y bueno, va a haber consignas y la idea es escribir y aportar de bibliografía, pero bueno, ya dejo de hacer este chivo levoso. No, seguramente bueno, nos vas a tener ahí nos vas a tener, eso es lo que te íbamos a decir, justamente ahí nos vas a tener. Nuevamente 1.000.000 de gracias, Rodolfo, por habernos atendido y por habernos dado esta entrevista. Nos estamos despidiendo de Rodolfo Palacios, periodista, escritor y guionista. Y la verdad, un placer enorme. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo, Rodolfo. Para mí también, Ezequiel y Romina, me sentí muy cómodo. Un beso muy grande. Un beso. Gracias. Un beso muy grande. Un beso. Gracias. Un beso muy grande.